Dios me los bendiga, hermanos y amigos, que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Jaime Van Puerta y a todos nuestros pastores que nos presiden en esta prestigiosa obra evangélica Luz del Mundo. Hermanos, estamos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y enviamos pues de aquí de Casa Pastoral un cordial saludo para todos ustedes. Vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, un tema que creo que es de muchísima importancia para todos nosotros, pero de una manera especial para aquellos que un día se apartaron del camino de Dios y que en estos tiempos ellos, por la misericordia y gracia del Señor, están volviendo. Y aún para los que no han vuelto, pues les sea esto de bendición. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, el verso 11, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, sino por tanto, si salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios bendiga su palabra. El tema de hoy lo hemos titulado El amor de Dios y la misericordia, ¿no?
Miremos aquí, hermano, con la ayuda del Señor. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos describe el carácter y la conducta, primero, de un padre de familia espiritual, el mismo que tipifica al Padre Celestial. Podríamos decir que también a Jesucristo, podríamos decir que también a un pastor que ama a sus ovejas o a los creyentes, pero también nos muestra el carácter del hijo mayor, que nos muestra la conducta extremista de los fariseos y de los escribas. Es bueno que también señalemos la conducta de aquellos creyentes que después de que los apóstoles fundan las iglesias hasta el día de hoy, aquellos creyentes que nunca tropiezan en grandes obstáculos, o hermanos, y se han mantenido ahí en la iglesia, pero que tienen un carácter demasiado, diríamos, fuerte, una conducta que no es edificante para aquellos que se están recién reconciliando con Dios. Esto suele pasar dentro de lo que es la iglesia. También nos muestra, amado hermano, sobre todo, a Dios por medio de Jesús, cómo abre una puerta bien grande para aquellos que un día se apartaron y fueron golpeados allá afuera en la vida. Y cuando ellos están pensando en regresar, muchas veces hay dudas, incertidumbres, temores de cómo serán tratados dentro de la iglesia, si serán recibidos por Dios, perdonados, si serán recibidos por su pastor. Aquí Dios nos enseña, hermano, la misericordia, el amor y aquella puerta del reino de los cielos abierta que siempre Dios tiene para ellos, siempre que vengan a tiempo. Bien, vamos a ver aquí en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 1, cuando Jesús está haciendo sanidades, milagros, pero sobre todo se reúne, hermano, con aquellos que están fuera del camino de Dios, diríamos así. El verso 1, 2 y 3 de Lucas 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, y ahí Jesús se comienza, hermano, a hablar de aquel padre en el verso 11 que tenía 2 hijos. El hijo menor pide a su padre su herencia, los bienes, y su padre no le niega. Creo yo que a esas alturas ya su padre le había instruido bastante a su hijo. Pienso que era el menor, pero también era una persona ya con una edad como para poder tener conciencia de lo que iba a hacer. Tenía el consejo de su padre en el corazón. Pero nosotros nos damos cuenta aquí, al ir avanzando, el verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. No quería estar cerca de su padre, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. He podido darme cuenta bíblicamente que existen varios motivos por los cuales, hermano, un hijo puede irse de la casa o un creyente puede ausentarse de la iglesia. No era este el caso, pero me he podido dar cuenta. La una, en el libro de Efesios 6:4 dice que nosotros debemos de ser tinosos, no provocar a ira, no exasperar a nuestros hijos, para que no se desanimen. Si nosotros como padres miramos atentamente el consejo de Dios, siempre tendremos una palabra de aliento y de consuelo y de restauración
hermano, para nuestros hijos. Pero en ciertos hogares no es así, o en ciertas iglesias no suele ser así. Puede ser eso un motivo por el cual alguien deja la iglesia o su hogar. También podemos darnos cuenta en el libro de Ezequiel 34, 18 al 21, que a veces los creyentes que son más fuertes, hermano, no tienen cuidado con los débiles y los hieren. Y también esta puede ser una causa por el cual un creyente puede salir de la iglesia e irse al mundo. También, hermano, el apóstol Juan nos enseña en su primera carta, vemos en el capítulo 2:16, por los deseos de los ojos. Es una causa por el cual un creyente, hermano, mira hacia el mundo y tiene deseo de caminar como andan los inconversos. Puede ser esta también otra causa por el cual un creyente puede dejar, hermano, o un hijo puede dejar el hogar. Y la otra también está en el verso 16 mismo, la vanagloria de la vida, los deseos, el querer compartir con las personas inconversas. Salomón dijo, y señala esto, lo que Juan está diciendo, Salomón también lo dice aquí. Su deseo busca el que se desvía y se enreda en todo negocio. Pero como dice el apóstol Juan en su carta mismo, en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volviendo acá en esta parte que estamos viendo en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado. Quizá este joven pensó con aquella herencia que le dio su padre, quizá pensó en invertir, aumentar su fortuna. Él no quería pasar lo que le pasó, pienso que no. No era, pero yo digo, no era el tiempo todavía, hermano, como para que este joven se abra. No era el tiempo. Vemos que le faltaba el carácter, la madurez, la templanza, el dominio propio, para poder decir no cuando las tentaciones aparecen, cuando las invitaciones inadecuadas aparecen. Y malgasta este chico la herencia. Vemos que su reputación cae. Sus amigos se apartaron de él. Verso 14. Llegó el momento en que empezó a faltarle, señala aquí. ¿Sabe, hermano y amigo? Dios nuestro Padre Celestial y todo Padre sensato, ¿qué esperamos nosotros? Que nuestros hijos sean buenos administradores. La Biblia dice que Dios nos pedirá cuenta un día de todo lo que Él nos ha entregado. Cuando no se sabe administrar bien, las cosas se disipan de las manos, hermanos, del creyente. Y vemos que se le habían acabado los bienes, se le habían ido los amigos. Ahora él entra, hermano, en una etapa en que es humillado. David dijo en el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este joven fue humillado. ¿Qué le tocó hacer, hermano? Apacentar cerdos. Fue afligido, pasó hambres. Sabe, mi hermano y amigo, en Cristo siempre tenemos una mesa servida con comida espiritual que sacia el alma. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, su palabra. Aquí se refiere a su palabra, el alimento espiritual que fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, que nos motiva. Y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, con la sangre de Jesucristo tenemos un corazón limpio, tenemos una limpia conciencia, podemos servirle a Dios con libertad, podemos entrar a la presencia de Dios, hermano, confiadamente. El verso 17 dice, y volviendo en sí,
Lo bueno es de este joven, hermano, que reflexionó después que fue humillado, después que pasó hambre. Este joven reflexionó en las bondades que había en su casa, en las bondades sobre todo de su padre. Dios siempre es un padre bondadoso, y todo cristiano, todo padre espiritual que ha madurado, usted encontrará, o un joven maduro, usted encontrará en ese creyente bondad, misericordia, compasión, benignidad, manos dadivosas. Y sigue diciendo, este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre. Decidió confesar sus ofensas ante Dios, ante su padre. Decidió humillarse. Ya no quería ser llamado su hijo. Él pensó ir a su padre y decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Usted ve un arrepentimiento genuino dentro del corazón de este joven. Usted ve que la vanagloria de la vida ya no estaba en su alma, ya no estaban los deseos, hermano, de la carne en sus ojos, ya no había aquello, no, había cambiado, había reflexionado. El verso 20, cuando él decide, hermano, regresar en el verso 20 y va hacia su casa, nosotros podemos ver a aquel padre que amaba a su hijo, el padre cristiano. Y un padre, aunque no sea cristiano, hermano, gente sensata, cuerda, ama a su hijo. Y cuanto más nuestro Padre Celestial, cuando este joven está viniendo hacia su casa, yo imagino su padre quizás estaba ahí en el balcón y mira a su hijo que venía de lejos. Y dice que cuando su padre lo vio fue movido a misericordia. Dios tiene misericordia de ti, querido amigo, querido joven, creyente, que te apartaste del camino del Señor. Dios nos está revelando su amor, su misericordia. Y cuando este joven está viniendo, su padre, dice, fue movido a misericordia y corrió hacia él. Corrió hacia él. Se echó sobre su cuello y le besó. Y es en ese momento que nosotros vemos, amado hermano, a este joven que va decidido a confesar su pecado delante de su padre, su pecado ante Dios, su pecado ante su padre, hermano, y su humillación. Ya no tenía él en su corazón el deseo de que su padre lo restaure dentro de casa. No, quería solo ser aquel jornalero, estar cerca de aquel hombre tan sabio que le había criado. Yo creo que nuestro Padre Celestial es un Padre muy sabio. Él, hermano, desde antes de la fundación del mundo, dice las Sagradas Escrituras, que Dios ya nos conocía. Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, nos vio nacer y nos ha ayudado hasta aquí. Gloria a Dios por ello. Y cuando él empieza a confesar, hermano, aquellas cosas, este joven, qué bueno es cuando uno reconoce su pecado ante Dios. Pero no basta reconocerlo ante Dios. Si nosotros hemos ofendido a nuestros padres, tenemos que ir y reconocer nuestros errores que hemos cometido contra ellos y contra Dios. Si un creyente se apartó, pecó, no basta, amado hermano, reconocer delante de Dios y volver a la iglesia. Hay que sentarse con el pastor y hay que ser sincero. Cuando hay sinceridad, nosotros vemos, hermano, una restauración. Cuando hay sinceridad, nosotros vemos también la honra. Y aquí vemos, hermano, la sinceridad de este joven, pero también vemos, hermano, la misericordia
y la honra que Dios le dio por medio de su padre a este joven. Este joven es restaurado de una manera maravillosa. El verso 21 dice: y el hijo dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, el verso 22, pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo. Hermano, ahí estamos viendo que Dios a través de su padre lo está vistiendo de honra. Cuando aquí habla de un anillo, le está hablando, esos anillos servían para sellar los oficios. Sí, le está dando autoridad. Y el padre manda que se le ponga un calzado también a su hijo, calzado en sus pies. Y luego sigue diciendo: y hagamos una fiesta. Ajá. Caramba, qué bonito es entender esta parte, ¿no? Revisar esto. Y aquí Dios, hermano, nos está mostrando cómo Él espera a aquella persona que se apartó para restaurarla, para bendecirla, para levantarla, para ponerla en alto. No importa lo que haya hecho, para eso Cristo pagó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Joven, hombre adulto, creyente, que te apartaste del camino, si estás pensando en regresar y han pasado tantas dudas e incertidumbres por tu mente, si piensas que Dios no te ha perdonado, déjame decirte que Dios te ama y que Dios, si tú vienes a Él, Dios te va a perdonar, Dios te va a levantar, Dios te va a honrar y sobre todo Dios se va a alegrar contigo. Entonces empieza la fiesta aquí, según nos estamos dando cuenta. No era cualquier becerro, no, era el becerro gordo que se había matado para celebrar aquella bonita fiesta. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Pero volviendo acá a esta historia, nos podemos dar cuenta que no todos estaban alegres, no. Cuando Jesús está comiendo con los publicanos y los pecadores en Israel, no todos estaban alegres. Jesús estaba restaurando, perdonando pecados, sanando, ayudando a las personas, pero no todos estaban alegres. Hermanos, ellos estaban criticando a Jesús. Y Jesús les dijo que Él no había venido por los sanos, sino por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que estaban con gran necesidad. Porque los sanos están sanos ya. Pero no del todo. Ellos, los fariseos y los escribas, no estaban sanos en su corazón. Cuando usted se da cuenta aquí en esta historia también, en esta parábola que Jesús cuenta, el hijo mayor no estaba sano en su corazón. Su hermano había sido encontrado, había vuelto. Pienso que la actitud correcta, el carácter de un hombre bien formado, hermano, es tener un buen discernimiento y saber lo que ese joven estaba haciendo. Ni siquiera lo había escuchado, ni siquiera lo había visto. Estaba molesto. Hay veces que cuando un creyente se reconcilian con Dios, no todos en la iglesia, hermano, festejan. No. Aquí vemos que estaba molesto con su padre. Le reclamó a su padre y no quería entrar a la fiesta. Si esto pasa en un hogar, tal vez que alguien se fue del hogar y regresa, quizás no todos los hermanos estén de acuerdo con su padre. Cuando hay un buen arrepentimiento, ¿por qué no se van a abrir las puertas de una casa? Cuando un creyente llega a la iglesia arrepentido, ¿por qué no se le va a recibir y se le va a ayudar con todo el corazón para que esa persona vuelva a tener el gozo de la salvación, trabaje con libertad dentro de la iglesia? Si Dios
lo está haciendo aquí, porque esto tipifica, el Padre tipifica a Dios. Y no quería entrar, dice el hijo mayor. Entonces su padre le rogaba y le explica en el verso 32, en el verso 31, entonces le dijo el hijo, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. O sea, sucedió un milagro. Claro que sucedió un milagro en ese joven. Andaba muerto en pecados y en delitos. Pero escúcheme, recapacitó, volvió en sí, resucitó. Y sigue diciendo su padre, se había perdido en delitos y pecados, pero ahora, hermano, había sido hallado por Dios, hallado por su Padre terrenal. Entonces, vemos que quizá con esa explicación, pienso que su hijo, el mayor, entró a una reflexión correcta. Creo que este es el momento, hermano, de reflexionar de una manera correcta y orar, interceder por aquellos que están fuera. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que usted haya escuchado. Si cuando regresan a casa, cuando regresan a la iglesia, ayudarles de todo corazón, restaurarlos. La Biblia dice que debemos de ser pacientes para con todos. Entonces, Dios tiene una puerta muy grande abierta para ti, joven, hombre adulto, mujer adulta que te apartaste del camino del Señor. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Él es misericordioso. Recuerda que Jesús vino por aquellos que se habían apartado del camino. Y Él hizo un llamado a todos. Bienaventurados todos aquellos que escuchan, hermano, la palabra de Dios y que tienen un corazón dispuesto como el de este joven, regresar. No importa lo que tuviere que caminar, no importa lo que tuviere que hacer. Él deseaba regresar al seno donde salió. Y en verdad encontró el amor de Dios, el amor de su Padre, encontró una restauración. La Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Vamos a orar. No tengas el temor de volver a la casa. Si estás fuera, a la casa de Dios, no tengas temor de regresar a la casa de Dios. Regresa, porque Dios te ama. Vamos a orar. Si deseas, ora conmigo, haz una corta oración, que Dios perdonará tus faltas. Me dirijo a todos aquellos que están apartados y también a aquellos creyentes que quizás guardan algo contra alguien en su corazón, como este hijo mayor de aquella parábola que nos está enseñando el Señor. También para ellos es esta oración. Oremos todos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Mira, Dios, aquellos que están en este momento haciendo esta oración, que decidieron, Padre, en su corazón regresar a tus caminos. Te ruego, Señor, que los bendiga, que los restaures, Padre, y que sean restaurados de una manera extraordinaria. Nosotros, Padre, que por tu misericordia y tu gracia estamos en la iglesia, proponemos en nuestro corazón, Señor, ser como este Padre que señala la parábola, misericordiosos, comprensivos, Padre, benignos, y tener ese espíritu de restauración, restaurar a aquellos, Padre, que han caído, que están heridos, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que han decidido regresar.
lávalos con tu sangre, perdona sus pecados. Gracias, Señor, amén. Que Dios me los bendiga.